Ecuación ordinaria y general de la parábola con vértice en el origen y eje coincidente con el eje Y. El propósito del presente video es que adquieras la competencia para calcular la ecuación ordinaria y general de una parábola de vértice en el origen y eje coincidente con el eje y entender el papel que juega el parámetro P en la abertura de dicha curva, el signo de esta y todos sus demás elementos. Iniciemos analizando la siguiente gráfica. Aquí vemos que tenemos una parábola de vértice en el origen, ¿sí? Y que abre hacia arriba. Vamos a verlo. Como P es la distancia del vértice al foco, y al ser la parábola de vértice en el origen, entonces las coordenadas del foco son 0, P. Y ahí tenemos un dato muy importante. El foco, entonces sus coordenadas son 0, P. Y P, que te quede muy claro, es la distancia que hay del vértice al foco o del vértice a la directriz. La directriz también está a P distancia del vértice, pero al estar en el lado negativo, su ecuación es Y igual a menos P. Y esa es la ecuación de la directriz. Por definición sabemos que la distancia del punto P, X, Y al foco, o sea, lo que es la distancia 1, lo que ahí en la gráfica lo marcamos como D sub 1, es igual a la distancia perpendicular de ese punto, o sea, del X, Y, a la directriz, ¿sí? A la directriz es la D2, por lo que podemos establecer la siguiente igualdad, que D1 es igual a D2, o sea, la distancia que hay del foco a cualquier punto de la parábola es igual a la distancia de ese punto de la parábola hacia la directriz. D1 se puede calcular con la fórmula de distancia entre dos puntos, puesto que tenemos las coordenadas del foco y las coordenadas del punto por donde pasa la parábola, que es Px, Y. ¿Sí? Y D2 con la fórmula de distancia perpendicular de un punto a una recta, porque tenemos el punto Px, Y en forma perpendicular va a medir hacia la directriz. Pues bien, entonces podemos establecer que D1 es igual a D2, ¿sí? Pero D1 lo podemos calcular con la distancia de dos puntos, entonces por eso ponemos la ecuación de la distancia entre dos puntos. La raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Y la D2, que es la distancia perpendicular, lo calculamos con esta distancia. AX más BY más C sobre la raíz cuadrada de A cuadrada más B al cuadrado. Entonces, la distancia de 1 vamos a sustituir y vamos a suponer que las coordenadas del punto P, X, Y sean las X2 y las del foco 0, P sean las X1. Entonces, por eso queda X menos 0 al cuadrado más Y menos P al cuadrado. Y la otra vamos a tomar la ecuación de la directriz, pero la directriz es y igual a menos p. Entonces sería y más p igual a 0. Entonces va a quedar aquí 0 por x, porque no tiene, más y más p, ¿sí? Y no se iguala a 0. Sobre la raíz cuadrada del coeficiente de la x, que es 0 al cuadrado, más el coeficiente de la y, que es 1 al cuadrado. Entonces, acá en el miembro izquierdo, x menos 0 queda x. Por eso, al elevarse al cuadrado, queda x cuadrada. Más y menos p al cuadrado quedó igual. ¿Sí? Y ya simplemente quedó raíz cuadrada de x cuadrada más y menos p al cuadrado. Igual a, en el otro, la x por 0 se elimina y va a quedar y más p sobre la raíz cuadrada de 1. Pero la raíz cuadrada de 1, pues es más menos 1. En este caso vamos a tomar lo positivo más 1. Entonces va a quedar igual la raíz cuadrada de x cuadrada más y menos p al cuadrado igual a y más p. ¿Ok? Si ahora queremos simplificarlo, la raíz para poder eliminarlo lo tenemos que elevar al cuadrado, pero elevamos al cuadrado un miembro y también el otro. Y por eso lo elevamos aquí al cuadrado y también esto al cuadrado. Al elevarse al cuadrado, ese cuadrado con la raíz se elimina y nada más queda x cuadrada más y menos p al cuadrado. Y del otro lado queda y más p al cuadrado. Desarrollamos los binomios y tenemos aquí x cuadrada. En el otro, el cuadrado del primer término, el cuadrado de la y va a ser y cuadrada, menos 2 veces el primero por el segundo, 2 veces p por y, más el cuadrado del segundo término, más p cuadrada. La misma regla aplicamos en el otro lado, nada más que con el signo positivo. Va a ser el cuadrado del primer término, más 2 veces el primer término por el segundo, más el cuadrado del segundo término. Y aquí nos damos cuenta que y cuadrada
está positiva, pero en el miembro izquierdo, y y cuadrada está positiva en el miembro derecho, entonces se cancelan. Igual que la p cuadrada. Los cancelamos. Y entonces ya me quedó que en el miembro izquierdo nada más voy a dejar x cuadrada y el menos 2py lo voy a pasar al otro lado, más 2py va a pasar sumando, 2py más 2py da 4py. Si aquí despejo y, tengo que y es igual a 1 sobre 4p por x cuadrada. Y esa es mi primera ecuación ordinaria de la parábola. Le llamo primera porque la otra es cuando las parábolas abren hacia la izquierda o hacia la derecha. Bien. Para obtener la primera ecuación general de la parábola, simplemente igualamos a 0 la ecuación ordinaria. Entonces tenemos aquí y igual a 1 sobre 4p por x cuadrada, que es la ecuación ordinaria. El 4p que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces queda 4py igual a x cuadrada. Como en la ecuación general se acostumbra a dejar la x cuadrada positiva, pasamos los 4py hacia el otro lado, va a pasar negativa. Entonces queda x cuadrada menos 4py igual a 0. Y ya esa es la primera ecuación general de la parábola. ¿Sí? Si denominamos e igual a menos 4p, la primera ecuación general de la parábola se puede escribir x cuadrada más ey igual a 0. Pues ya sabemos que e vale menos 4p. Y esa también se le llama primera ecuación de la parábola. Recuerda, p significa la distancia que hay entre el vértice y el foco o entre el vértice y la directriz. En la primera ecuación ordinaria de la parábola, basta conocer dicho parámetro para definir la ecuación y los demás elementos de la parábola. Es decir, el parámetro fundamental es P. Si conocemos P, podemos conocer todos los demás parámetros, ¿sí? Y la ecuación ordinaria y general. Al ser P un parámetro fundamental para determinar la ecuación de la parábola, es preciso explorar el efecto que éste tiene en la ecuación ordinaria y general y en la gráfica de esta curva. Veamos. Si P toma los valores de un cuarto, un medio, 1, 2 y 3, ¿qué cambios causa en las ecuaciones de la parábola? ¿Qué efectos gráficos tiene? Para esto vamos a hacer una tablita donde ponemos cuánto le vamos a dar un valor a P y cuál es su ecuación ordinaria y cuál es su ecuación general y vamos a ver su efecto gráfico. Si P vale un cuarto, porque así nos lo están diciendo en la parte de arriba, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la ecuación ordinaria? Sustituimos. Como la ecuación ordinaria es y igual a un cuarto de P, 1 sobre 4P, perdón, de x cuadrada, entonces, donde hay P ponemos un cuarto. Y quedaría 1 sobre 4 por un cuarto, por x cuadrada. Pero aquí los cuartos, 4 con 4 se elimina y 1 entre 1, pues queda 1. Entonces esto va a ser igual a x cuadrada. Por lo tanto, la ecuación ordinaria es y igual a x al cuadrado. Y la ecuación general simplemente se pasa la y hacia el otro lado, va a pasar negativa, y va a ser x cuadrada menos y igual a 0. ¿Sí? Cuando x vale un medio, porque ya nos dijeron cuando vale un medio, a ver qué pasa. Y ponemos y igual a 4, 1 sobre 4 por un medio por x cuadrada. 1 sobre 4 sería 1 por 4, 4 entre 2, va a quedar 2. Por eso queda un medio de x al cuadrado. Y fíjate, la ecuación ordinaria se convirtió en y igual a un medio al cuadrado. Para poder despejarlo lo tenemos que multiplicar por 2. Entonces va a quedar x cuadrada menos 2y igual a 0 para la ecuación general. ¿Sí? Porque al multiplicarlo por 2 se va a hacer 2y y el 2 por un medio nada más queda 1. Entonces por eso queda así. Cuando vale 1, tomamos nuestra ecuación y le sustituimos. Donde tiene p le vamos a poner 1 y queda que es un cuarto de x al cuadrado. Entonces y es igual a un cuarto de x al cuadrado. Y la ecuación general, el 4 va a pasar multiplicando la y entonces va a quedar x cuadrada menos 4y igual a 0. Pero si vale 2, lo sustituimos aquí y el 4 por 2 va a dar 8. Entonces es 1/8 de x cuadrada. Y el 8 pasa multiplicando a la y, entonces va a quedar x cuadrada menos 8, y igual a 0. La ecuación general. Y si vale 3, entonces tenemos y igual a 1 sobre 4p por x cuadrada. Pero sustituimos el 3 en la p y nos va a quedar 12. 4 por 3, 12. Un doceavo de x al cuadrado. ¿Sí? Y entonces va a quedar que x cuadrada menos 12y igual a 0. Entonces aquí, ¿qué podemos concluir? Que las ecuaciones, se dan cuenta, lo va a ir afectando. Ahorita el análisis. Aquí están sus gráficas, fíjense.
Esta grafiquita moradita es la que es y igual a x cuadrada, cuando vale un cuarto. Este es cuando vale un medio, y igual a un medio de x cuadrada. Luego y igual a un cuarto de x cuadrada. La azul es y igual a un octavo de x cuadrada. Y la verde es y igual a un doceavo de x al cuadrado. Aquí también vemos la directriz. Les puse el mismo color que la gráfica. Esa en color fuchsia es y igual a menos un cuarto. Cuando es y igual a x cuadrada ya. Esta otra en color negro es y igual a menos un medio. ¿Sí? La roja es y igual a menos 1. ¿Sí? La azul es y igual a menos 2 y la y es igual a menos 3. Dice, conforme P aumenta, o sea, ven que fue aumentando P, la ecuación ordinaria, su coeficiente de la x cuadrada disminuye. Miren, era 1, un medio, un cuarto, un octavo, un doceavo, va disminuyendo. En tanto que el coeficiente de la y en la ecuación general disminuye conforme P aumenta. ¿Sí? En la ecuación general, si se dieron cuenta, empezaba con menos y, menos 2y, menos 4, menos 8, menos 12, menos, etc. ¿Sí? Gráficamente, conforme P crece, la parábola aumenta la abertura de sus ramas, haciéndose progresivamente más extendidas. Las directrices y los focos se alejan conforme P aumenta. Si se dan cuenta, el primer foco es 0,25, el otro es 0,5, luego 0,1, 0,2 y 0,3. Y la directriz también fue igual a y igual a menos un cuarto, y igual a menos un medio, y igual a menos 1, y igual a menos 2, e y igual a menos 3. ¿Sí? Entonces, solo que en lados opuestos, pero se van retirando. Entre más abierta sea la parábola, ¿sí? El foco se encuentra más lejos del vértice y la directriz también más lejos del vértice. Otras relaciones que pueden observarse en las gráficas de las parábolas anteriores. El vértice es el mismo para todas las parábolas, 0,0. El foco está por encima del vértice en todas las curvas, puesto que P es positiva. Si P es positiva, entonces va a abrir hacia arriba y por eso es así. Por esta razón, las parábolas abren sus ramas hacia arriba. Los ejes de todas las parábolas coinciden con el eje Y del plano cartesiano. El eje de la parábola está coincidiendo con el eje Y. ¿Qué pasa si P toma un valor negativo? ¿Cómo se comporta la ecuación y su gráfica? Tomemos el caso de cuando P es igual a menos 1 y lo sustituyamos en la ecuación ordinaria y general, así como la directriz. Y igual a 1 sobre 4P por X cuadrada va a ser Y igual a 1 sobre 4 por menos 1, porque P vale menos 1 por X cuadrada. Entonces va a quedar menos un cuarto de X cuadrada. Entonces la ecuación ordinaria es Y igual a menos un cuarto de X al cuadrado. La ecuación general va a quedar, como es x cuadrada menos 4py, va a quedar x cuadrada menos 4 por menos 1 por y. Pero menos por menos me va a dar más. Y va a quedar x cuadrada más 4y igual a 0. ¿Sí? Y la directriz tiene y igual a menos p, entonces y igual a menos menos 1, y igual a 1. ¿Sí? Esta es la directriz. Gráficamente se presenta a continuación. Y miren, ahora la parábola abre hacia abajo. La directriz está por encima de ella, pero el foco está por abajo de ella. ¿Sí? Están a la misma distancia, pero lo invierte, ¿no? Dice, en conclusión, el signo positivo en el término cuadrático de la ecuación ordinaria de la parábola hace que ésta abra sus ramas hacia arriba. Por el contrario, el signo negativo hace que las abra hacia abajo. Entonces lo invierte, le da la vuelta, pues. Dice, P actúa directamente sobre la abertura de la parábola. Entre más grande sea, más extendidas serán las ramas de esta. Y viceversa. O sea, si es más cerrado, más cerrado. P no actúa sobre el vértice, sino sobre el foco y la directriz. A medida que P crece, el foco y la directriz se alejan del vértice y viceversa. Si P es positivo, el foco está por encima del vértice y la directriz por debajo. Si es negativo, todo lo contrario. Fíjate. Muy bien. La longitud del lado recto es el único parámetro que nos hace falta determinar. Para ello analicemos la siguiente gráfica. Aquí tenemos una gráfica que su ecuación es y igual a un cuarto de x cuadrada.
y me dice que la longitud del lado recto es igual a 4. Y si cuentas los cuadritos de donde empieza la longitud del lado recto hasta donde termina la otra rama, exactamente son 4 cuadritos. Y en esta otra es más abierta, entonces su ecuación dice que es y igual a 1/12 de x al cuadrado. Pero ahí está, la longitud del lado recto es 12, ¿sí? Es 12 y si cuentas los cuadritos de la línea azul, precisamente son 12. Y el foco son 0,3. ¿Ok? Bien. Dice aquí, ¿cuánto mide la longitud del lado recto, LR, y P en la parábola roja? ¿Y cuánto en la negra? En la parábola roja la longitud del lado recto es 4. Y P es la distancia que hay del vértice al foco, es 1. Por eso en la roja el lado recto es 4 y P es igual a 1. En la negra, por el contrario, ¿sí? Vamos a ver que son 12 cuadritos la longitud del lado recto, pero P vale 3. Dice, la ecuación ordinaria de la parábola, su fórmula es y igual a 1 sobre 4P por x cuadrada. Igualemos 4P, que es el denominador que tenemos ahí, a 4 y a 12, que son las longitudes que tenemos en las gráficas. Y despejemos P, a ver si nos da la misma P que vimos acá. 4P es igual a 4. Entonces P, el 4 que estaba multiplicando, pasó dividiendo. P es igual a 4 entre 4, y entonces P es igual a 1. ¿Sí? 4P, ahora la otra, es igual a 12. Entonces el 4 va a pasar dividiendo. 12 entre 4 y el P es igual a 3. ¿Y qué era lo que precisamente teníamos? En la roja el P vale 1 y en la gráfica negra vale 3. Entonces, por lo tanto, la longitud del lado recto es igual a 4P. O sea, lo que vale, ¿sí?, el denominador en este caso de la ecuación ordinaria de la parábola. ¿Sí? En términos absolutos, o sea, esas dos rayitas a los lados de la 4P significan términos absolutos. O sea, quiere decir que no importa que sea negativo, siempre lo vamos a tomar positivo. Dice en términos absolutos porque representa la distancia entre una rama y la otra de la parábola, pasando por el foco y paralela a la directriz. Y la distancia debe ser siempre positiva. Por eso es que se pone en términos absolutos. Recapitulando, dice, si el vértice está en el origen, se tienen las siguientes ecuaciones y coordenadas del foco. El foco, 0, P, son las coordenadas del foco si el vértice está en el origen. Y igual a menos P es la ecuación de la directriz. Y igual a 1 sobre 4P por X cuadrada, pues es la ecuación ordinaria de la parábola. X cuadrada menos 4PY igual a 0, esta es la primera ecuación general de la parábola. ¿Sí? Ejemplos demostrativos donde se aplican dichas fórmulas. Vamos a ver. 1. Una parábola tiene vértice en el origen y foco 0,2. Determina la ecuación ordinaria y general de la parábola y la directriz, la longitud del lado recto y haz la gráfica correspondiente en el plano cartesiano. ¿Qué datos tenemos? El foco 0,2 y el vértice 0,0. El foco, sus coordenadas son 0,P. Y como ya tengo 0,2, entonces por lo tanto P vale 2. ¿Sí? Teniendo el valor de P, simplemente se sustituyen las ecuaciones ordinarias y generales de la directriz. Y ya tenemos todos los parámetros que queramos. Y fíjense, como la ecuación ordinaria es y igual a 1 sobre 4P por X cuadrada, pues le voy a sustituir donde hay P por 2. Y va a quedar 1 sobre 4 por 2 por X cuadrada. Y 1 sobre 4 por 2 es 8, 1/8 de X cuadrada. Por lo tanto, y es igual a 1/8 de X cuadrada y esta ya es mi primera ecuación ordinaria de la parábola. ¿Sí? La ecuación general dice que es X cuadrada menos 4PY igual a 0. Pero la P vale 2, entonces lo sustituimos ahí. X cuadrada menos 4 por 2 por Y igual a 0. X cuadrada, por lo tanto, X cuadrada menos 8Y igual a 0, porque 4 por menos 2 da 4, menos 4 por 2 da menos 8. Y igual a 0. Y ya esta es mi primera ecuación general de la parábola. La directriz dice que es Y igual a menos P. Y igual a menos 2, porque vale 2 positivo. Y ya es la ecuación de la directriz. ¿Sí? La longitud del lado recto es 4P en términos absolutos. Entonces va a ser 4 por 2. Y la longitud del lado recto es igual a 8. Y ahí tenemos su gráfica, miren. Y precisamente, si se dan cuenta, la distancia que hay del vértice al foco son 2 cuadritos, porque P vale 2.
A la directriz, del vértice a la directriz también hay 2. La longitud del lado recto lo pueden contar, son 8 cuadritos de un extremo de la parábola hasta la otra rama, pasando por el foco. ¿Sí? Y ahí está la parábola, abre hacia arriba porque P es positiva. Ejemplo 2. Una parábola con vértice en el origen tiene por directriz la recta y igual a 3. Determina su ecuación ordinaria y general, las coordenadas del foco, la longitud del lado recto y represéntalos gráficamente. ¿Qué datos tenemos? Vértice igual a 0 y y igual a 3, que es la directriz. Calculemos P. Para ello usemos la ecuación de la directriz que nos han dado. Como y es igual a menos P, ¿sí? Y ahí nos dicen que en este caso P también sería igual a menos y. O sea, si cambio de lado el signo, lo multiplico por menos 1, me queda que P es igual a menos y. Pero como y es igual a 3, entonces P va a ser igual a menos 3. Sustituyendo P en las ecuaciones respectivas se tiene. ¿Pero cuáles son esas ecuaciones? Se las voy a repetir acá para que los tengamos. Y ahí está. La ecuación ordinaria es 1 sobre 4P por X al cuadrado. Pero P ya sabemos que vale menos 3, entonces lo sustituimos. 1 sobre 4 por menos 3, X al cuadrado. 4 por menos 3 son menos 12, por eso queda menos 1/12 de X cuadrado. Por lo tanto, Y es igual a menos 1/12 de X al cuadrado. Y es mi primera ecuación ordinaria de la parábola. X cuadrada menos 4P por Y es igual a 0. Esta es la ecuación general. Entonces, lo voy a sustituir ahí. Y voy a tener X cuadrada menos 4 por menos 3, que vale P por Y. Pero menos por menos me va a dar más. Entonces va a quedar X cuadrada más 12Y igual a 0. Y ya esa es mi primera ecuación general de la parábola. Las coordenadas del foco son 0, P, pero P vale menos 3, entonces 0, menos 3 son las coordenadas del foco. La longitud del lado recto son 4P, por eso queda 4 por menos 3. Y esto lo tomamos positivo, porque en términos absolutos siempre se toma positivo, igual a 12. ¿Sí? La longitud del lado recto. Ahí está. La gráfica de la parábola y sus elementos se presentan a continuación. Y aquí está la gráfica. Como la P es negativa, la parábola abre hacia abajo. El lado recto puedes contar los cuadritos y son 6 por cada lado, son 12 cuadritos. El vértice está en el origen. La directriz está en Y igual a 3. Y el foco está en 0, menos 3. Ahí están todos los parámetros. Bien. Ejemplo 3. Una parábola con vértice en el origen tiene una longitud del lado recto igual a 6 y abre hacia abajo. Determina la ecuación ordinaria y general, la directriz, las coordenadas del foco y haz la gráfica con todos estos elementos en el plano cartesiano. Datos. B, el vértice 0,0, la longitud del lado recto igual a 6 y la parábola abre hacia abajo. Esto es muy importante porque P va a ser negativa. Solución. Entonces la longitud del lado recto es en términos absolutos 4P igual a 6. Pero como dice que abre hacia abajo, voy a tomar la negativa. Como la parábola abre hacia abajo, tomamos a P negativa. Por lo tanto se tiene menos 4P igual a 6. Entonces P es igual a menos 6 sobre 4. Ya simplificado, igual a menos 3 medios. Por lo tanto, P igual a menos 3 medios. ¿Sí? Una vez teniendo P, simplemente se sustituyen en las fórmulas respectivas. Como estamos apenas familiarizándonos con ellos, volvemos a poner aquí las fórmulas. Ahí está. Y ya tomamos, para la ecuación ordinaria, Y igual a 1 sobre 4P por X cuadrada. Pero la P vale menos 3 medios. Lo sustituimos. 1 sobre 4 por menos 3 medios por X cuadrada va a quedar de la siguiente manera. El 1 va a quedar arriba, 4 por 3, 12, entre 2, 6. Entonces va a quedar menos 1/6 de X al cuadrado. Por lo tanto, entonces Y igual es menos 1/6 de X cuadrada, es la primera ecuación ordinaria de la parábola. La ecuación general es X cuadrada menos 4PY igual a 0. Pero la P, ya sabemos que vale menos 3 medios, lo sustituimos. X cuadrada menos 4 por menos 3 medios por Y. Pero menos por menos me va a dar más, ¿sí? 4 por 3, 12, entre 2, 6. Entonces va a quedar X cuadrada más 6Y igual a 0. Y ahí está la ecuación general de la parábola. Para la directriz es Y igual a menos P.
pero la P vale menos, entonces va a quedar Y igual a menos 3 medios. Menos por menos va a dar más. Entonces, Y es igual a 3 medios y esa es la ecuación de la directriz. ¿Sí? El foco, sus coordenadas son 0, P. Entonces P vale menos 3 medios, lo sustituimos. 0, menos 3 medios. Y esas son las coordenadas del foco. ¿Sí? Y ahí está su gráfica. Y si se dan cuenta, la parábola también abre hacia abajo porque P es negativa. Y ahí está la distancia que hay de una rama a la otra por una línea paralela a la directriz y que pase por el foco, que es la longitud del lado recto, son 6 unidades. El vértice 0 y el foco en 0, menos 3 medios. Y la directriz ahora por arriba, Y igual a 3 medios. Pues muy bien. Entonces espero que con estos ejemplos te haya quedado claro y son muy fácil manejar estos parámetros. Aquí la clave está en conocer P. Una vez que tienes P, nada más lo vas sustituyendo en las ecuaciones y te va dando la ecuación ordinaria, la ecuación general, la longitud del lado recto, ¿sí? Las coordenadas del foco, la ecuación de la directriz, etc. ¿Ok? Espero que te haya quedado claro. Y viene el fortalecimiento de aprendizaje. Entonces aquí dice, con la finalidad de que reafirmes tus competencias sobre la determinación de las ecuaciones de la parábola de vértice en el origen y todos sus elementos, te invito a realizar las siguientes actividades. Número 1. Una parábola de vértice en el origen y foco F0,5. Determina su ecuación ordinaria y general, la ecuación de la directriz, la longitud del lado recto y grafíquelo. 2. Una parábola de directriz y igual a 4 determina su ecuación ordinaria y general, las coordenadas del foco, la longitud del lado recto y grafíquelo. Finalmente 3. Una parábola de longitud del lado recto igual a 20 que abre hacia abajo. Determina su ecuación ordinaria y general, la ecuación de su directriz, las coordenadas del foco y grafíquelo. Entonces, la idea es que tú hagas estos ejercicios para que reafirmes, ¿sí?, tus conocimientos. Si tienes duda, puedes regresar el video, pausarlo y verlo cómo se hace, ¿sí? Si llegaste ya a los resultados, entonces te invito a que veas la siguiente pantalla. Ahí están las respuestas. Pero esas respuestas son para que tú puedas comparar, ¿sí?, si tus resultados son correctos. No para que los copies. Copiando no se aprende haciéndolo y razonándolo. Entonces, por eso esa es mi invitación. Pues muy bien, nos vemos en el próximo video. Están las respuestas, ¿sí?, de los 3 ejercicios. Pues muy bien, hasta la próxima.